Una millonaria humilla a un anciano humilde durante un vuelo, sin imaginar que, días después, la verdad sobre él saldría a la luz, transformando su vida de manera inimaginable. Pero, ¿qué sucede cuando descubre quién es realmente? José ajustaba su ropa sencilla mientras esperaba en la fila de embarque. Su corazón latía acelerado, pero no por miedo a volar. Ya había viajado en aviones antes, siempre en clase económica, donde se sentía más cómodo. Sin embargo, esta vez era diferente. Por un golpe de suerte, o tal vez destino, lo habían trasladado a primera clase, algo que nunca imaginó experimentar. Tan pronto como entró en el avión, sus ojos recorrieron los asientos de cuero y el lujoso ambiente. Todo parecía tan fuera de su alcance, como si fuera un intruso allí, desubicado entre los pasajeros elegantes. Caminando por el pasillo, José sentía las miradas sobre él, pesando en sus hombros como piedras. Sabía que no se parecía a los otros pasajeros. Sus manos callosas y su ropa de tela sencilla, que aún llevaba el leve olor de la granja, lo hacían destacar en medio de ese mar de trajes de marca y perfumes caros. Aún así, siguió con su dignidad intacta, sin dejar que se notara ninguna inseguridad. Era solo un viaje, uno que debía durar pocas horas, pero lo que no sabía era que cambiaría su vida para siempre. Al sentarse en su asiento, José ajustó el cinturón de seguridad y le sonrió tímidamente a la azafata que lo atendía. Todo parecía estar bien hasta que, unos minutos después, el silencio en el avión se rompió con una voz irritada. Una mujer, vestida impecablemente y con gafas de sol costosas, lo señaló directamente, exigiendo que la tripulación hiciera algo. «Este hombre huele a animales», declaró con desdén en su voz. «He pagado una fortuna por este billete y no voy a tolerar esto». José sintió como su rostro ardía de vergüenza. Sabía que trabajaba con animales en la granja y tal vez quedaba un leve olor en su ropa, pero se había lavado y arreglado con mucho cuidado antes del viaje. Aquello era un golpe cruel, viniendo de alguien que ni siquiera lo conocía, juzgándolo solo por su apariencia. La tripulación, visiblemente incómoda, intentó calmar a la mujer, pero ella insistía, elevando el tono de voz. «Exijo que lo saquen de este avión ahora mismo». Los pasajeros a su alrededor comenzaron a murmurar, algunos curiosos, otros avergonzados por la situación. José, por su parte, deseaba que el suelo se abriera y lo tragara. Ya estaba listo para levantarse, sintiendo que no tenía otra opción, cuando algo inesperado sucedió. Un pasajero cercano, un hombre alto y bien vestido, se levantó y lo defendió, volviéndose hacia la mujer y diciéndole: «Este señor tiene tanto derecho de estar aquí como usted». Las miradas en el avión se volvieron hacia el hombre que había decidido defender a José. Su voz calmada y firme parecía haber roto el aire tenso que dominaba la cabina. La mujer millonaria, sorprendida por la intervención, arqueó las cejas, claramente irritada por haber sido desafiada. «Tú no entiendes», replicó ella, con una expresión de superioridad. «Esto es primera clase. Las personas pagan mucho para estar aquí, y él simplemente no pertenece a este lugar». José, aún en silencio, sentía una mezcla de alivio e incomodidad. Agradecido por la defensa inesperada, también sabía que, a pesar del noble gesto, la situación aún estaba lejos de resolverse. La tripulación, viendo el creciente malestar de los demás pasajeros, intentaba mantener el control de la situación. La azafata, visiblemente incómoda, se acercó a la mujer rica, intentando calmarla con palabras amables, pero la insistencia de la mujer no disminuía. «No quiero escuchar más excusas», gritó ella. «Si no hacen algo, yo misma me bajo de este avión». Su amenaza elevó la tensión en el ambiente. Los murmullos aumentaron, mientras algunos pasajeros miraban a José con lástima, otros con impaciencia, esperando que todo se resolviera rápidamente. La azafata, intentando mantener la paz,
hizo una señal discreta a los demás miembros de la tripulación, mientras le pedía a la mujer que se sentara para que el vuelo pudiera continuar. José miró al hombre que lo había defendido, con los ojos agradecidos, pero llenos de resignación. Estaba listo para aceptar lo que fuera necesario para evitar más problemas, ya imaginando si tendría que bajarse del avión y tomar otro vuelo. Pero, para su sorpresa, la tripulación no tomó ninguna acción inmediata. En su lugar, hubo un largo intercambio de miradas entre los tripulantes y la mujer millonaria, quien finalmente pareció darse cuenta de que su exigencia no sería atendida de la manera que esperaba. El hombre que defendió a José volvió a sentarse, con una expresión tranquila, pero vigilante, como si esperara que algo más sucediera. La millonaria, dándose cuenta de que no recibiría el apoyo que esperaba, bufó de frustración y se dejó caer en su asiento, claramente irritada por no haber conseguido lo que quería. José, sintiendo alivio, respiró hondo. La tormenta parecía haber pasado, pero la atmósfera en el avión seguía tensa. Aún así, estaba agradecido de poder continuar su viaje. José permaneció sentado en su asiento, mirando por la pequeña ventana a su lado mientras el avión finalmente despegaba. El paisaje exterior parecía alejarse rápidamente, pero dentro de él, las emociones se movían lentamente, como si hubieran sido aplastadas por el peso de lo que acababa de suceder. La humillación que había sufrido aún ardía en su mente, pero intentaba aferrarse a la calma que sintió cuando fue defendido por aquel pasajero desconocido. Era como si, en medio del juicio cruel, un destello de humanidad hubiera surgido de donde menos lo esperaba. El vuelo continuaba tranquilo, pero José no lograba sentirse en paz. Cada vez que echaba un vistazo al lujoso interior de la cabina, recordaba las duras palabras de la millonaria, como si resonaran una y otra vez en su cabeza. Huele a animales. Sabía que el olor que ella tanto despreciaba era parte de su vida, una vida simple pero honesta, vivida en contacto directo con la tierra y los animales. Se sentía orgulloso de eso. ¿Por qué entonces alguien lo hacía sentir vergüenza por ser quien era? A medida que pasaban los minutos, José comenzó a pensar en su pequeña granja, en los animales que criaba y cuidaba con tanto amor. Eran esos mismos animales los que aseguraban su sustento y el respeto de la comunidad. Cada uno de ellos tenía un lugar especial en su vida. La mujer en el avión nunca entendería eso, pensaba él. Para ella, él no era más que un viejo sucio, alguien que no debía compartir el mismo espacio. Pero para José, su vida sencilla estaba llena de significados que ella jamás podría comprender. Había algo cruel en el contraste que veía allí. El lujo a su alrededor era innegable, pero también había frialdad, una desconexión. Notaba que, a pesar de la sofisticación de las vestimentas y la delicadeza del servicio en primera clase, faltaba el calor humano. No era un mundo al que pertenecía, pero tal vez no quisiera pertenecer a él. José sabía que su paz no provenía de cosas materiales, sino de las conexiones que hacía con la tierra, con los animales y con las personas que valoraban las mismas cosas que él. Incluso en medio de la humillación, se dio cuenta de que nada de eso podía serle arrebatado. Aún así, no podía dejar de sentir el peso de la situación. El vuelo transcurría sin incidentes, pero José sabía que aquella experiencia se quedaría con él por mucho tiempo. Sus pensamientos vagaban, mezclando recuerdos de su vida en la granja con las emociones turbulentas de ese momento. A pesar de todo, se consolaba sabiendo que había mantenido su dignidad. José pudo haber sido tratado como inferior, pero no dejaría que eso definiera quién era él. 2 días habían pasado desde el incidente en el avión, y José ya había regresado a su vida tranquila en la granja. Aún reflexionaba sobre lo ocurrido, pero intentaba seguir adelante, concentrándose en los animales y las rutinas diarias. Lo que él no sabía era que, a kilómetros de distancia, una tormenta comenzaba a formarse, no en las nubes, sino en las redes sociales.
Uno de los pasajeros del vuelo había grabado toda la confusión entre José y la millonaria, y al compartir el vídeo en línea, jamás imaginaría el impacto que tendría. La grabación capturaba el momento exacto en que la mujer exigía que José fuera expulsado del avión, acompañada de sus comentarios llenos de desprecio. En el vídeo, su tono arrogante era inconfundible, y la forma en que se dirigía a José causaba una indignación instantánea en las personas que lo veían. En pocas horas, el vídeo comenzó a circular ampliamente, siendo compartido por perfiles populares y ganando titulares en los sitios de noticias. El título que acompañaba el vídeo ya dejaba claro el tono: millonaria humilla a anciano en vuelo por oler a animales. El impacto fue inmediato. Comentarios furiosos y solidarios comenzaron a inundar las redes, con personas expresando su indignación por la actitud de la mujer y su empatía hacia el señor humilde que había sido humillado. ¿Cómo alguien puede tratar a otra persona de esa manera?, decía uno de los comentarios con más me gusta. Este hombre merece respeto, no desprecio, exclamaba otro. La indignación pública crecía, y el vídeo rápidamente se volvió viral, siendo visto por millones de personas en cuestión de horas. A medida que el vídeo ganaba fuerza, algunos internautas curiosos comenzaron a investigar quién era el anciano. No pasó mucho tiempo antes de que la historia de José saliera a la luz. Alguien encontró información sobre su vida como granjero y filántropo, revelando que era un hombre dedicado a rescatar y cuidar animales abandonados. Las personas se conmovieron al descubrir que José, ese hombre sencillo y humilde, era respetado en su comunidad por sus actos de generosidad y bondad. La historia dio un giro completo. De un anciano cualquiera humillado, pasó a ser visto como un verdadero héroe. La viralización del vídeo no se detuvo ahí. En un efecto cascada, celebridades y figuras públicas también comenzaron a compartir el contenido, condenando la actitud de la mujer y exaltando el carácter de José. Programas de televisión y canales de noticias empezaron a cubrir el caso, convirtiendo al granjero en una figura inesperada de renombre. Mientras tanto, la millonaria, que había permanecido en silencio después del vuelo, comenzó a sentir las consecuencias de sus acciones, siendo objeto de críticas masivas. En la tranquilidad de su granja, José no tenía idea del torbellino que estaba ocurriendo fuera de su mundo rural. Se levantaba temprano, como siempre, alimentaba a los animales, limpiaba los establos y cuidaba la tierra con el mismo esmero de todos los días. Para él, aquel incidente en el avión ya era parte del pasado. A pesar de la incomodidad que había vivido, prefería concentrarse en el presente, donde encontraba su paz. Internet, redes sociales y viralizaciones eran cosas ajenas a su realidad. José ni siquiera tenía un teléfono celular moderno, y su contacto con el mundo exterior se limitaba a las pocas visitas que hacía al mercado local. Pero, poco a poco, empezaron a aparecer señales de que algo estaba cambiando. Primero, una serie de llamadas telefónicas inesperadas. Personas, algunas de las cuales no conocía, preguntaban sobre el vídeo del avión, querían escuchar su versión de los hechos. José, confundido, explicaba que no sabía de qué estaban hablando y colgaba educadamente, creyendo que todo no era más que malentendidos. Sin embargo, las llamadas se hicieron más frecuentes, y hasta algunos conocidos empezaron a mencionarlo en sus visitas, elogiando su actitud ante la humillación que había sufrido. Fue solo cuando uno de sus vecinos más cercanos apareció con una tablet, mostrándole el vídeo que circulaba en las redes, que José comprendió la magnitud de la situación. Miró en silencio mientras revivía el momento del vuelo, viéndose a sí mismo siendo insultado por la mujer. Sintió la misma punzada de vergüenza que había sentido en el avión, pero esta vez había algo más. En los comentarios y reacciones al vídeo, vio una ola de apoyo, una corriente de solidaridad que nunca hubiera imaginado que existiera. Con el vídeo ganando aún más visibilidad, José comenzó a recibir invitaciones. Periodistas querían entrevistarlo,
Programas de televisión ofrecían transporte y alojamiento para que pudiera contar su historia en vivo. Las llamadas continuaban, ahora con propuestas para que hablara sobre su vida, su trabajo en la granja y sobre la situación en el vuelo. Se sentía abrumado con tanta atención, pero también conmovido por la amabilidad de desconocidos que, de repente, parecían interesarse en su vida. La comunidad local, que siempre lo había respetado, ahora lo veía con aún más admiración. El viejo granjero humilde se había convertido en un símbolo de dignidad y resistencia. Pero, a pesar de todo ese cambio repentino, José seguía siendo el mismo. Aún encontraba su felicidad en las cosas simples: el olor de la tierra, el sonido de los animales y la paz de saber que su vida, aunque modesta, tenía significado. Mientras el mundo a su alrededor hablaba de él, José seguía enfocado en lo que realmente importaba. Mientras José continuaba con su vida tranquila, alejado de los reflectores, la situación para la mujer que lo había humillado en el avión tomaba un rumbo completamente diferente. En el mundo online, donde el vídeo del incidente seguía viralizándose, la millonaria se había convertido en el blanco de una oleada de críticas. Las redes sociales y los blogs estaban llenos de comentarios condenando su actitud, y las palabras que ella había expresado con tanto desprecio ahora se volvían en su contra. Internet, que rara vez perdona, la había convertido en un ejemplo negativo. La exposición no se limitaba solo a las redes sociales. La prensa, siempre ávida de historias polémicas, comenzó a investigar más sobre la vida de la millonaria. Pronto surgieron artículos detallando su fortuna, sus conexiones en el mundo de los negocios y su influencia en varias industrias. Sin embargo, al público no le interesaba su éxito financiero. El enfoque ahora estaba en su comportamiento arrogante y despectivo, lo que hizo que rápidamente perdiera el apoyo de muchas personas que antes la admiraban. Las empresas que mantenían relaciones comerciales con la millonaria empezaron a reconsiderar sus asociaciones. Algunas marcas con las que había colaborado en campañas publicitarias decidieron romper los contratos. Temiendo el impacto negativo en su imagen, esas compañías emitieron comunicados afirmando que no apoyaban las actitudes mostradas en el vídeo. El golpe para la mujer fue duro. Además de su reputación, su imperio financiero también comenzaba a desmoronarse. Presionada por las críticas, decidió conceder entrevistas para defenderse. En sus declaraciones públicas, la millonaria trataba de justificar su comportamiento, alegando que estaba estresada el día del vuelo y que no tenía la intención de ofender a José personalmente. Sin embargo, estas explicaciones no convencieron al público. Sus intentos de limpiar su imagen solo la pusieron más en el centro de la controversia, aumentando el desprecio por su postura. La arrogancia que había mostrado en el avión ahora parecía inescapable. Mientras tanto, la mujer se aislaba cada vez más. Amigos y asociados cercanos comenzaron a distanciarse, temerosos de que sus propias reputaciones se vieran afectadas por el escándalo. Poco a poco, se dio cuenta de que su posición social no la protegería de las consecuencias de sus actos. El mundo que antes parecía tan seguro y controlado ahora se estaba desmoronando ante sus ojos, y ella no sabía cómo revertir el daño. La caída de la millonaria fue rápida y dolorosa. En cuestión de días, pasó de ser una figura respetada a una persona despreciada por el público. Lo que había comenzado como un incidente en un avión se había convertido en un punto de inflexión en su vida, donde sus actitudes arrogantes y prejuiciosas la habían llevado a su propia ruina. José, por su parte, seguía ajeno a esta tormenta, mientras la mujer que lo había humillado sentía el peso de sus acciones, sin tener a quien culpar más que a sí misma. Los días pasaron, y José, aún en su rutina en la granja, finalmente cedió a las insistentes solicitudes para dar una entrevista. No entendía muy bien el motivo de tanto alboroto en torno a su historia, pero decidió que era hora de aclarar lo que realmente había sucedido en el vuelo. Sin grandes expectativas,
Aceptó la invitación de un programa de televisión local, creyendo que sería una manera sencilla de ponerle fin a aquel episodio que parecía haber tomado proporciones mucho mayores de lo que jamás imaginó. Cuando José llegó a los estudios de grabación, quedó impresionado con el tamaño de la producción. Cámaras, luces, micrófonos. Todo era una novedad para él, que venía de un mundo donde las herramientas más sofisticadas que usaba eran palas y azadones. Aún así, mantuvo su calma habitual, confiando en que, si contaba su historia con sinceridad, todo saldría bien. Antes de salir al aire, los productores le aconsejaron hablar abiertamente sobre su vida, sobre el incidente en el avión y cómo aquello había repercutido en su rutina. Cuando el programa comenzó, José sintió un leve nerviosismo. La presentadora, una mujer simpática y experimentada, lo recibió con una sonrisa acogedora, preguntándole sobre su vida en la granja, su relación con los animales y el trabajo que realizaba en su comunidad. José hablaba con tranquilidad sobre las cosas que conocía bien, y su humildad pronto conquistó los corazones de los televidentes. Las cámaras capturaban cada palabra suya con cuidado, y su sinceridad se transmitía en cada frase. Entonces llegó el momento de hablar sobre el incidente en el avión. La presentadora le preguntó a José qué sintió al ser humillado de esa manera y cómo logró mantener la calma en una situación tan vergonzosa. Él pensó por un momento antes de responder, con voz serena. Sabía que, independientemente de lo que sucediera, no podía dejar que eso me definiera. Las personas pueden juzgarnos por lo que ven, pero no saben quiénes somos realmente. La única cosa que podía controlar en ese momento era mi propia dignidad. La reacción del público fue inmediata. Los espectadores, tanto en el estudio como en casa, quedaron conmovidos por la simplicidad y la profundidad de las palabras de José. No guardaba rencor hacia la millonaria, ni deseaba que ella sufriera las consecuencias de sus actos. Para él, la verdadera lección de ese día era sobre el poder de la paciencia, la empatía y la humanidad. Y, sobre todo, acerca de no devolver el odio con más odio. Su discurso genuino y sereno conquistó aún más admiradores. La entrevista terminó con una ovación. José, con su característica modestia, agradeció y regresó a la tranquilidad de su granja. Para él, aquello no era más que una oportunidad para aclarar su posición, pero para el público fue un poderoso ejemplo de resiliencia y carácter. La verdad había sido dicha de manera clara, y ahora todos conocían al hombre detrás de la historia. Después de la entrevista, la vida de José volvió al ritmo tranquilo de siempre. No estaba interesado en la fama ni en los reflectores que vinieron con el vídeo viral y la subsecuente atención de los medios. Lo que realmente le importaba era seguir cuidando de sus animales, trabajando en la granja y viviendo la vida sencilla que siempre había amado. Sin embargo, algo había cambiado. Las personas lo reconocían donde fuera, y muchos lo veían como un símbolo de humildad y resiliencia. Esa admiración no cambió quién era él, pero trajo consigo nuevos desafíos. Con el paso del tiempo, José comenzó a recibir más donaciones y apoyo para sus iniciativas de rescate de animales. La visibilidad que su historia ganó en las redes sociales resultó en una ola de solidaridad, con personas de todas partes ofreciéndole ayuda. Él, que siempre había trabajado con recursos limitados, ahora tenía la oportunidad de expandir su labor, ayudando a más animales e incluso involucrando a la comunidad local en proyectos de concientización y preservación. Por otro lado, la millonaria, quien había protagonizado la humillación en el avión, enfrentaba una dura realidad. Sus intentos de limpiar su imagen no habían surtido efecto. Con su reputación en ruinas y sus negocios en declive, optó por alejarse de la vida pública. El escándalo que había provocado terminó siendo un punto de inflexión en su vida. Por primera vez, la mujer se vio obligada a mirarse a sí misma y reflexionar sobre lo que había causado su caída. El orgullo y la arrogancia que antes parecían sostenerla,
ahora estaban destruyendo todo a su alrededor. Mientras la millonaria lidiaba con las consecuencias de sus acciones, José continuaba con su trabajo, imperturbable. Sabía que la mayor victoria no estaba en ver a alguien sufrir por un error, sino en superar sus propios desafíos y seguir adelante con integridad. Su historia se convirtió en un ejemplo de superación, mostrando que, incluso cuando alguien es humillado, puede mantenerse firme y digno. En una visita al mercado local, José fue abordado por algunos niños que lo reconocieron de la televisión. «¿Eres el señor del avión?», preguntó uno de ellos, con los ojos brillando de curiosidad. José sonrió, agachándose para estar a su altura. «Sí, soy yo», respondió con su voz tranquila. Siempre se sorprendía del impacto que aquella breve situación había causado, especialmente en las generaciones más jóvenes. Para los niños, él no era solo un granjero, era un héroe que les enseñó una valiosa lección sobre el respeto y la empatía. La vida siguió su curso, y mientras José disfrutaba de cada día con la serenidad de quien vive en paz consigo mismo, el mundo a su alrededor lo recordaba como un ejemplo de carácter inquebrantable. Su nombre, antes desconocido, ahora estaba asociado a una poderosa historia de humildad y fortaleza que tocó corazones y cambió vidas.